Bienvenidos a Entre Líneas. Yo soy Carla y hoy les voy a platicar sobre el libro Mandíbula de Mónica Ojeda. Mónica Ojeda es una escritora ecuatoriana. Ella forma parte del movimiento gótico latinoamericano que se caracteriza por explorar lo oscuro, lo cotidiano, lo corporal y lo social desde una mirada más contemporánea. También se ganó el premio Bogotá 39, que se les da a los mejores escritores latinoamericanos. Ella obviamente se especializa en todo lo que tiene que ver en terror, gótico y suspenso, y justamente el libro que vamos a platicar hoy trata sobre eso. Narra el secuestro de Fernanda, que es una estudiante que está obsesionada con todo lo relacionado con el terror, por parte de su maestra Claudia, después de meses de hacerle sufrir violencia. Justamente este libro explora todo lo que es la obsesión, el acoso escolar, las relaciones entre mujeres, ¿no? Ya que, como les mencionaba, la autora se especializa en esto. A veces narra todo lo que es el terror psicológico y tiende a ser un poco oscuro el libro y muy grotesco en algunas ocasiones. Honestamente, hubo partes que me costó un poquito trabajo leer, pero algo que me gustó mucho de la escritora es que nos presenta un terror que no es el clásico de monstruos, vampiros, sino que es de la cotidianidad. Esto quiere decir que ella se basa mucho en el lenguaje, pues, del terror, ¿no? Todo lo que tiene escenarios, pero de nuestra vida cotidiana y cómo nos pueden afectar. Justamente nos dice que esta es una herramienta para criticar, hacer una crítica a nuestras problemáticas actuales, ¿no? Y todo viene desde la realidad, nuestra escuela, nuestros padres, nuestros amigos, nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo no es algo sobrenatural, sino algo que va pasando día con día, y cómo esto a veces tiende a dar más miedo que justamente lo que es sobrenatural, que cómo vivimos tal vez en un país con mucho miedo y la realidad se vuelve más terrorífica que lo que podemos encontrar en las películas o en un libro. Como les decía, bueno, esta historia está ambientada en un contexto. Nuestras estudiantes están en una escuela católica de alto eh, nivel socioeconómico, y justamente Clara es una maestra nueva que llega a esta escuela de venir de una escuela pública donde también sufría bullying. Entonces llega ella como muy temerosa a esta escuela pensando que va a ser un ambiente distinto, justamente porque vemos chicas católicas de buen nivel económico. Entonces ella piensa que van a estar mejor educadas, que van a ser como más sensatas, pero se encuentra con esa realidad que es opuesta. Y todo colapsa justamente en el secuestro de Fernanda. Tal vez sienten que los spoileé, pero la realidad es que no, porque todo el libro pues detona con eso y nos lo va contando a través de todo el libro y podemos ver las distintas problemáticas. Justamente como es de adolescentes, pues vemos que en la novela está narrado desde este punto y cómo es la crueldad en la adolescencia y la violencia. En primer lugar, tenemos que estas alumnas vienen de una escuela religiosa, entonces ellas están hechas a este modo, donde se les ha inculcado que el cuerpo, la sexualidad, explorarnos está mal visto y crecen con esta culpa, ¿no? Las adolescentes, pues creo que muchos hemos pasado por eso, pues estamos en una etapa de descubrimiento, de saber qué nos gusta, de explorar nuestros cuerpos, ¿no? De tener curiosidad por los cuerpos ajenos también. Y justamente esto es algo que a ellos los limitan, porque aparte conviven con puras mujeres, entonces no hay como este acercamiento con el sexo opuesto y todavía les genera más morbo, ¿no? Y más curiosidad de saber por qué es tan prohibido. Pero también tenemos esta parte de la culpa, porque la culpa es algo muy grande que se les impone a ellas de que está mal, de que ellas tienen que ser este modelo de mujer, ¿no? Donde tienen que estar bien vestidas, ser unas señoritas, no hablar alto, ¿no? Siempre estar como condescendientes, justamente por este paradigma religioso. ¿Y qué les genera a ellas? Pues una culpa de tal vez querer sentirse más deseadas, de explorarse a sí mismas, no de fijarse tal vez en el cuerpo de sus compañeras. Y todo esto es justamente por el tipo de educación que se les da y cómo quiere tener el control,
¿no? Este control sobre su cuerpo y sobre su mente en la escuela. Pero ¿qué pasa? Que obviamente tenemos alumnas rebeldes que dicen que se cuestionan esto, y es Fernanda y su grupo, pero ellas lo hacen desde un lugar de la violencia, porque ellas son mujeres o adolescentes más bien, que nunca han sufrido como tal violencia, ellas la están ejerciendo desde pequeñas, pero vemos que vienen también desde su contexto familiar, donde son alumnas que no reciben la suficiente atención de sus padres, que siempre están trabajando, que no están en casa y se tienen solamente unas a otras, pero en estas jerarquías también se manejan por control, por humillación, por miedo. Vemos cómo Fernanda, pues básicamente controla a todas sus amigas y también a las que no pertenecen a este grupo o no quieren hacer lo que ellas dicen, las excluye. Y la exclusión también es una forma de violencia, porque estamos dejando atrás a personas que tal vez tienen otras opiniones, ¿no? Justamente una característica de este libro es las amistades, porque vemos cómo a través de ellas es que se van formando también pues nuestras ideologías, nuestras personas, y vemos cómo esto también es muy importante desde temprana edad, con quién nos relacionamos, para también cómo nos vamos a ir desarrollando. Y esto es lo que les pasa a ellas, que son 5 amigas que están como mimetizadas a lo que dice Fernanda, a cómo se tienen que comportar, y cuando llega una externa o piensa alguna diferente, algo está sucediendo y algo está mal y ellas quieren retomar el control. Pero este control se hace por medio del miedo y por humillaciones como que las empujan, las hablan mal de ellas, inventan chismes, les pegan cosas en el cabello, tal vez porque una viene mejor peinada y eso no puede pasar en este contexto, entonces le pegan chicles para que al otro día ella ya no tenga cabello, lo tenga ya súper corto, ¿no? Porque pues está todo pegosteoso. Y vemos que esto es solamente una forma de establecer jerarquías y control. Y esto pasa a sus relaciones con sus maestros. Y justamente es lo que va desencadenando la historia. Porque vemos que nuestra realidad como tendría tal vez que ser algo, es en nuestras jerarquías de la escuela, es que el maestro es la autoridad y los alumnos tendrían que respetar esta autoridad. Pero vemos que aquí no es así, que los maestros están tan espantados, y esto es algo que sucede hoy en día, que ya los maestros están tan espantados de ejercer esta autoridad, que los alumnos no los respetan o simplemente se creen con el derecho de poder hacer lo que quieren y no sufrir ninguna consecuencia. Esto también viene de estructuras, ¿no? En el mismo sistema educativo, donde no les hacen tener límites o donde no se respeta a los maestros simplemente porque los padres a veces dan una cuota a las escuelas y pues creen que pueden hacer lo que quieran, y la realidad es que no. También vemos cómo ellas, justamente partiendo de esto, es que ejercen la violencia a sus maestros, donde creen que no les puede pasar nada. Y justamente cuando llega Clara, que es la maestra nueva de literatura, vemos todo este engrane que ella va ejerciendo para querer manipularla. Pero al mismo tiempo hay que recordar que Clara, viene de una escuela donde ya fue violentada y no quiere volver a pasar por lo mismo. Y es por eso que se desencadena en el secuestro de Fernanda, en esto de decir, ella es una persona, una adolescente tan mala que la tengo que hacer sufrir como ella hace sufrir a todos en la escuela. Pero no está viendo todo tal vez el contexto por el que ha pasado Fernanda para también llegar a ser una adolescente así, porque justamente su identidad se va formando en estar recios hacia una autoridad, y a cualquier autoridad, ya sea maestros o padres o hasta las mismas autoridades, ¿no? Escolares, donde vemos que estas alumnas, pues al sufrir abandono por parte de sus progenitores, creen que ellas son la autoridad de control, y la realidad es que no, que ahorita ellas en esta formación de sus identidades, pues lo tienen alterado en ese sentido. Y vemos como, justo como les platicaba, ahorita en la modernidad también tenemos una crisis de autoridad en las escuelas. Vemos cada vez más noticias donde los alumnos golpean a las maestras, les hacen bullying, hasta los mismos padres. Y justamente cuando vemos que nuestros padres ejercen este tipo de violencia, pues creemos que nosotros también podemos hacerlo y no vamos a tener consecuencias. Aquí obviamente la consecuencia es muy grave, porque obviamente el libro está para hacernos reflexionar de nuestras actitudes y cómo una pequeña actitud, por ejemplo, puede llevar a una consecuencia muy grande.
Aquí también observamos cómo es la relación entre mujeres unas y otras, estos conflictos que se dan por celos, por controlar a la otra persona, por no querer dejar que se exprese, y también cómo también es nuestra relación con los hombres, a veces influye en nuestras decisiones, ya sea por celos, por creer que la otra persona es más bonita y por eso no me escogió a mí, como todos estos tipos de falta de autoestima pueden afectar nuestras decisiones y más en la adolescencia. Los casos del bullying también es uno de ellos, como todos estos casos cada vez son más progresivos, no por las redes sociales, y como estamos ya extentos, ya nadie está como a salvo de que le digan algo y que se magnifique, ¿no? A tal grado, yo me acuerdo mucho que platicaba con algunas de mis tíos y eso, de que yo sí, yo también sufrí bullying, y yo les comentaba que sí, la diferencia ahora es que tal vez a ti te molestaban solo tu escuela, ¿no? Y quedaba en tu escuela y ya nadie más lo iba a saber, pero ahora lo suben a internet y se magnifica y hay personas en otros países que te están tirando hate, ¿no? Por las redes sociales y eso se hace todavía más extenso, ¿no? Ahora ya tenemos como más ojos viéndonos, criticando y esto es muy duro y peligroso porque tenemos niños que se están suicidando por esto y es porque no hay como un control, no hay también un apoyo en las escuelas, en nuestros padres, donde nos expliquen cuáles son las consecuencias de subir cierto contenido, de ciertas actitudes, de no tener límites. Yo sé que tal vez sienten que ya les dije como muchas, como cuál sería el desenlace del libro, pero la verdad es un libro súper bien estructurado que yo creo que no te vas esperando muchas de las tramas. Tiene también mucho que ver con el terror, justamente porque vemos que el terror viene de lo cotidiano, de lo que podemos pensar que tal vez ya no pasa o que no es tan grave, pero la realidad es que lo es, y cómo eso puede generarnos más miedo tal vez que un vampiro, ¿no? Porque en nuestra mente pues sabemos que los vampiros no existen, pero en cambio existen las personas que nos pueden asesinar, que nos pueden secuestrar, que nos pueden violentar de muchas formas, y a veces eso es más terrorífico, y es algo que plantea la autora y cómo lo describe, que justamente es toda esta parte que se desarrolla en el libro con el secuestro y también cómo viene como engancha las historias de ella desde muy pequeña, que es una forma también de salir de su realidad, de inventarse estas historias de terror, no para que la sigan, para ella hacerla como popular, porque a ella le ha pasado todo esto extraordinario y a nosotras no, y esto de salirse de la burbuja de donde está sola en su casa, donde no le hacen caso, donde realmente solo tiene a sus amigas y esto crea toda una atmósfera que nos va llevando poco a poco. Obviamente no les quiero contar el final, espero que pues obviamente con esto se animen a leerlo, la verdad es un libro que como yo creo todos de suspenso y terror nos tienen como en vilo, ¿no? De saber qué va a suceder en cada momento y cada giro es como, a veces no te los esperas y eso es lo atractivo de estas historias o en cualquier historia, pero creo que tiene un poquito de más sentido a veces en las de suspenso, ¿no? Que no queremos seguir sorprendiéndonos. Espero les guste, se animen a leerlo y si ya lo han leído, pues cuéntenme qué les pareció y nos vemos pronto.